Sube el volumen, apaga las luces. Estás escuchando Espectro Podcast. Te doy la bienvenida a tu dosis semanal de historias de terror. Yo soy Oscar Morales y esta noche exploraremos encuentros inquietantes que desafían toda lógica. Desde una misteriosa cartera que desaparece y reaparece en un viejo condominio, hasta una vecina que sigue barriendo su puesto después de la muerte. Y finalmente, el reflejo de un rostro sin ojos que persigue a quien lo ha visto, incluso en sus sueños. Son historias reales, contadas por quienes las vivieron. ¿Casualidad? ¿Explicaciones racionales? ¿O quizá algo más? Bienvenido, bienvenida a una nueva semana en un nuevo episodio de Espectro Podcast. Te quiero compartir la primera historia que es enviada por Paco Castro. No sin antes recordarte que si tú tienes alguna historia que desees enviar para contar aquí en el podcast, lo puedes hacer a través de mi correo electrónico o a través de los comentarios en YouTube. Sin nada más que decirte, vamos con la historia de Paco Castro, que nos cuenta lo siguiente. Desde que llegué a la casa de mi abuela sentí que algo estaba mal. El aire era denso, las sombras parecían moverse cuando no estaba mirando. Y aunque nunca estaba solo, el silencio tenía un peso muy extraño. Pero lo que me pasó aquella noche fue algo que jamás podré olvidar. Esa casa siempre ha tenido historias oscuras. No sé si es la gente que vive ahí o algo que habita en sus paredes, pero las peleas ahí son constantes. El rencor, la envidia, parecen alimentar algo más. Y aquella noche, sin duda experimenté algo relacionado con eso. Eran casi las 2 de la mañana cuando me desperté con una sensación muy rara. Sentí que alguien me observaba. Al principio pensé que era solo mi imaginación. Me giré en la cama y traté de volver a dormir. Pero una inquietud me recorrió todo el cuerpo. Había un espejo grande en la habitación, justo frente a la cama. Y aunque la luz de la luna apenas iluminaba la habitación, juraba que vi una sombra moverse en el reflejo. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que solo era mi mente jugándome una broma. Pero entonces, el ambiente cambió. Un frío penetrante me recorrió la espalda, como si alguien hubiera exhalado. Contuve la respiración y, con el corazón latiéndome en la garganta, giré la cabeza lentamente hacia el espejo, porque algo me dijo en mi interior que esa sensación provenía de ese lugar. Al principio no vi nada raro, solo mi reflejo, la cama y la puerta entreabierta. Pero cuando parpadeé, vi algo más, justo detrás de mí, apenas perceptible. Una figura se alzaba en la esquina de la habitación. Me quedé totalmente helado. La silueta no se movía, pero algo en ella era antinatural. Su cabeza parecía inclinada de una forma extraña, como si tuviera el cuello roto. Traté de pedir ayuda, pero mi voz simplemente no salió. Solo podía mirar. Y entonces, la figura dio un paso hacia adelante y se dejó ver completamente en el reflejo. Aquella cosa no tenía ojos. Su rostro era una masa pálida, con cuencas vacías donde deberían estar los ojos. La piel parecía húmeda, como si hubiera sido arrancada de su lugar. De su boca brotaba algo oscuro, pegajoso. Parecía sangre. Y entonces, aquella cosa sonrió, abriendo una mueca grotesca, amplia, con dientes irregulares que sobresalían de sus encías de color negro. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y salté de la cama, dándome la vuelta. Pero al mirar hacia la esquina de la habitación, no había absolutamente nada. Volví a mirar al espejo. Mi propio reflejo tembló por un instante antes de resquebrajarse, como si algo hubiera chocado contra el vidrio desde dentro. Con un grito, corrí afuera de la habitación, despertando a todos en la casa. Cuando hice que los demás entraran al cuarto, el espejo estaba totalmente limpio. No estaba roto, como si nada hubiera pasado. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Desde esa noche no volví a dormir solo en esa casa. Y aunque pasaron los años, aún tengo pesadillas con esa cosa.
esa cara sin ojos que me miraba desde el otro lado del espejo. A veces cuando cierro los ojos, aún lo veo. Su piel pálida, su boca cubierta de sangre, la forma en que me sonreía como si supiera algo que yo no conocía, la sensación de que esa presencia es tan vívida que hay ocasiones en las que despierto sudando y con la respiración entrecortada. No importa cuánto tiempo pase, su imagen sigue en mi mente. Vamos con la siguiente historia de este capítulo, que es igual o más inquietante que la última historia. Es posible que la historia de Paco se haya tratado de un evento de parálisis del sueño. Eso creo yo. Déjame saber tú qué opinas en los comentarios. Vamos con la historia, que es enviada de manera anónima. Escucha atentamente. Vivo en la frontera, así que desde niño me la pasaba entre México y Estados Unidos. Mis papás tienen una casa en México, en un barrio en donde conocemos a todos. Era un lugar tranquilo, pero con el tiempo dejamos de ir tan seguido. Y la casa se fue quedando cada vez más sola y descuidada, abandonada casi. Cuando al final regresamos, la encontramos hecha un desastre. Basura en el patio, ventanas rotas y un olor a encierro que arrugaba la nariz. Mi papá decidió que era momento de limpiarla para quizá ponerla en renta, así que nos llevó a mí, a mis hermanos y a mis primos para ayudar. Nos pusimos a sacar toda la porquería que la gente había aventado al terreno, a barrer los pasillos llenos de hojas secas y tratar de recuperar el viejo hogar de nuestra infancia. Fue una tarde calurosa y bastante pesada, con el sol pegando fuerte sobre nuestras espaldas y caras. Mientras trabajábamos, notamos que la vecina de enfrente había salido. Tenía un pequeño puesto de comida al lado de su casa y estaba barriendo el suelo frente a su negocio, como siempre lo hacía. Nos saludó con una sonrisa, con esa misma amabilidad de siempre, y siguió con lo suyo. En algún momento nos distrajimos con nuestra limpieza, pero cuando volvimos a mirar ya no estaba. No le dimos mucha importancia en ese momento, solo asumimos que ya había entrado a su casa. Un par de horas después, cuando el sol empezaba a ocultarse y el cansancio nos pesaba en los huesos, mi papá se nos acercó con una expresión seria. Nos miró a todos y nos dijo algo que a la fecha sigue resonando en mi cabeza. Oigan, ¿se acuerdan de la doña que estaba barriendo fuera de su casa? Sí, ¿qué pasó? Le respondí sin pensar mucho. Es que ella murió hace una semana. Nos quedamos en silencio. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Las manos me temblaban. Miré a mis hermanos y a mis primos, esperando ver alguna risa nerviosa, alguna señal de que mi papá nos estaba jugando una broma. Pero su cara estaba seria. No estaba bromeando. No me digas eso, murmuró uno de mis primos, el que siempre se las daba de intelectual, el que no creía nada que no pudiera explicar con la lógica. Pero su voz tembló. Lo vi tragar saliva como si estuviera procesando la información. Tal vez viste mal, papá, dije buscando una salida racional. Pero mi hermano me interrumpió. No fue solo él, todos lo vimos. ¿Nos saludó? ¿No te acuerdas? La conversación se volvió un murmullo nervioso entre todos. ¿Cómo podría ser posible? Pensé en la imagen de la señora barriendo, en la forma en que el sol iluminaba su silueta, en la manera en que su escoba raspaba el pavimento. Todo había sido tan real. No había una sensación extraña. No había nada fuera de lo normal. Hasta ese momento. Mi primo, el escéptico, estaba pálido. Nos miró y dijo con voz temblorosa: yo no creo en fantasmas, pero esto... Nadie pudo decir nada más. Solo nos miramos, sintiendo el peso de lo que habíamos experimentado. Un silencio incómodo que nos envolvió mientras la luz del día se desvanecía y la sombra de la noche cubría la calle. Antes de irnos, miré hacia el puesto de comida de la vecina. La escoba estaba apoyada en la pared, como si alguien lo hubiera dejado allí hace mucho tiempo, o como si aún estuviera esperando para ser usada.
Muchas gracias por enviar tu historia. Es una de las historias en las que yo al leerla me he adentrado más. Y es que imaginarme las calles fronterizas, los puestos de comida locales, sin duda me llegó un sentimiento incluso de cercanía con aquella señora que estaba barriendo la calle, que había fallecido una semana antes de su avistamiento. Te recuerdo que me envíes tu historia a través de mi correo electrónico o a través de los comentarios de YouTube. Déjame un like y suscríbete si es que no lo estás. Vamos con la última historia de este capítulo, que de misma manera es enviada por una persona anónima. Acompáñame a escucharla. Algo muy extraño nos pasó a mi pareja y a mí. Cuando mi pareja y yo llegamos a Canadá, sabíamos que la vida aquí sería diferente en muchos aspectos. La cultura, el clima, la gente, incluso las creencias. En este país la mayoría de las personas no creen en lo paranormal, o al menos no lo mencionan. Pero nosotros, siendo mexicanos, crecimos con historias de cosas que no se pueden explicar tan fácilmente. Aún así esperábamos vivir algo que nos dejara marcados. Por razones económicas terminamos alquilando un departamento en una zona no muy segura, en un condominio viejo que había pasado por innumerables remodelaciones. ¿Quién sabe cuántas personas habían vivido allí antes que nosotros o qué historias guardaban esas paredes? Era un lugar que al principio no nos inquietaba demasiado, hasta que empezaron a suceder cosas. Todo comenzó con la desaparición de la cartera de mi novio. Una mañana se dio cuenta de que no la tenía. La buscamos por todo el departamento. Revisamos cajones, bolsillos, mochilas debajo de los muebles, incluso en la basura, pero no había nada. Llegamos a la conclusión de que probablemente la había perdido en la calle. Se resignó a dar de baja sus tarjetas y hacer el tedioso trámite de reemplazar su identificación. 3 días después, una noche como cualquier otra, yo estaba en la cocina preparando algo para cenar. Mi novio llegó del trabajo, visiblemente cansado, pero apenas cruzó la puerta, me miró con el ceño fruncido y me preguntó: ¿dónde la encontraste? Me giré con el cuchillo en la mano, sorprendida. ¿Qué? Sí, mi cartera, insistió, señalando la mesa. Está ahí, en medio. Mi piel se erizó. Dejé lo que estaba haciendo y caminé hasta la mesa del corredor. Allí estaba, justo en el centro de la mesa, colocada perfectamente como si alguien lo hubiera dejado intencionalmente en el lugar. Mi novio y yo nos miramos en ese instante. Sentí un escalofrío. Era una sensación rara, como que algo no debió haber pasado. Yo no la puse ahí, le dije. No, pues yo tampoco, me respondió. Nos quedamos en silencio viendo la cartera como si esperáramos que hiciera algún movimiento. La sensación en el departamento cambió por completo. Ya no era nuestro hogar, sino un espacio ajeno, donde algo o alguien estaba más que presente. Intentábamos encontrarle una explicación lógica. Tal vez la habíamos pasado por alto en nuestra búsqueda y simplemente no la habíamos visto. Tal vez estábamos demasiado estresados y olvidamos haberla puesto ahí. Pero ninguna de estas respuestas nos convencía del todo. El perro que cuidábamos, un animal normalmente tranquilo, empezó a comportarse de forma extraña. Algunas noches se quedaba inmóvil en medio de la sala, mirando fijamente hacia un punto en la habitación. Sus orejas se erizaban, su cuerpo entraba en tensión como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos percibir. Pero nunca ladró, solo observaba atentamente, en un estado de alerta absoluta. Otras veces de la nada corría hacia nuestra habitación y rascaba la puerta desesperado, como si quisiera entrar para protegerse de algo o alguien. Después de esa noche, nunca volvimos a vivir nada similar. Nada desapareció ni apareció de nuevo de forma inexplicable. Y el ambiente en el departamento poco a poco empezó a sentirse más normal. Pero aunque nos mudamos a otro condominio en una zona diferente, nunca hemos olvidado lo que pasó.
A veces pienso en la cartera. Me pregunto si de verdad estuvo perdida o si alguien más la tomó y la devolvió. Alguien que aún habitaba ese lugar desde las sombras. Cosas que se pierden y regresan de la nada en un lugar totalmente diferente o inesperado. He tenido un par de experiencias así, a las que no he buscado darles una respuesta, sino algo más como se desapareció aquí, tiene que aparecer en algún punto. Afortunadamente nunca se me ha desaparecido la cartera así porque sí, y creo que es curioso que este tipo de cosas pasen en hogares en los que en ocasiones se pueden haber visto cosas que no tienen alguna razón de por qué pasar. Nadie sabe qué es lo que verdaderamente está pasando. Pero te invito a dejar un comentario. ¿Tú qué crees? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue tu historia favorita? Déjamelo saber. Yo fui Oscar Morales. Esto fue Espectro Podcast. Espero que estés teniendo una agradable semana. Yo me despido por el momento, no sin antes recordarte que me dejes tu apoyo en el podcast y, de ser posible, compártelo con alguien que tú creas que le va a gustar. Nos vemos la semana que viene. Estoy preparando algo para el aniversario del podcast, así que estén atentos. Nos vemos luego.